Hola, buen día chicos. Iniciamos con la parte 3 de 3 con referente al bloque 4, ¿sí? Que se llama hidrodinámica. Iniciamos. Ahora vamos a hablar de las aplicaciones de la ecuación de Bernoulli. Y una de las primeras aplicaciones que tenemos de esta ecuación de Bernoulli es el teorema de Torricelli. El teorema de Torricelli o principio de Torricelli es una aplicación del principio de Bernoulli y estudia el flujo de un líquido contenido en un recipiente a través de un pequeño orificio. Bajo la acción de la gravedad, la velocidad del chorro que sale por el único agujero en un recipiente es directamente proporcional a la raíz cuadrada de 2 veces el valor de la aceleración de la gravedad multiplicada por la altura a la que se encuentra el nivel de fluido a partir del agujero. Partiendo de la ecuación de Bernoulli, que dice que gravedad por altura dice que es igual a la velocidad de la sección 2 elevada al cuadrado entre 2. Despejamos la fórmula, despejamos la velocidad de salida y nos queda lo siguiente. Velocidad de salida o velocidad de la sección 2 es igual a raíz cuadrada del producto, o sea, de la multiplicación de 2 por gravedad por la altura. Así es como queda el teorema de Torricelli. Y este teorema pues, simplemente nos va a permitir medir la velocidad con la que sale un fluido, como lo vemos aquí en la imagen. ¿Con qué velocidad está saliendo este fluido? ¿Sí? Y eso es muy importante entender, la velocidad con la que sale. ¿Sí? Bueno, seguimos. El tubo de Pitot. El tubo de Pitot se utiliza para calcular la presión total. También se denomina presión de estancamiento, presión remanente o presión de remanso. Suma de la presión estática y de la presión dinámica. Lo inventó el ingeniero francés Henri Pitot en 1732. Se utiliza mucho para medir la velocidad del viento en aparatos aéreos, para cuantificar las velocidades del aire y gases en aplicaciones industriales. El tubo tiene una forma de L y al introducirse en un líquido en movimiento, como las aguas de un río, debido a la presión, el agua se eleva por el tubo hasta alcanzar cierta altura sobre la superficie de la corriente. Conociendo esta altura y la velocidad de los fluidos se obtiene con el teorema de Torricelli. A ver, este tubo de Pitot, pues la aplicación que muchas veces encontramos es para medir la velocidad que tienen los ríos. Muy a menudo la Comisión Nacional del Agua, o lo que nosotros llamamos AGARPA, mide el flujo de los ríos, cuánta agua es la que está, podemos decir, está fluyendo en todos los ríos. Tiene un monitoreo. Entonces, para tener este monitoreo, utiliza este tubo de Pitot para llevar sus recopilación de datos. En los aviones llevan este tubo de Pitot con la finalidad, que es muy importante, de medir la velocidad del aire. La velocidad del aire que tienen, vamos a decir, enfrente. De lo contrario, si ellos detectan que no tienen aire, pues corre el riesgo del avión de que pueda entrar en una turbulencia y esta turbulencia pueda causarle problemas, incluso hasta poder el avión sufrir un accidente. ¿Sí? Esa es la finalidad del tubo de Pitot. El tubo de Venturi. El tubo de Venturi no es más que el efecto Venturi, también conocido como tubo Venturi, consiste en que el fluido en movimiento dentro de un conducto cerrado disminuye su presión al aumentar su velocidad después de pasar por una sección menor llamada garganta. Este efecto, demostrado en 1797, recibe el nombre del físico italiano Giovanni Battista Venturi. Bueno, ese tubo Venturi, las aplicaciones que tenemos, pues una de ellas es en las motocicletas. Las motocicletas tienen un carburador y este carburador pues no es más que un tubo de Venturi. Recordemos que un tubo de Venturi es como la imagen que tenemos aquí en el centro, donde un fluido está pasando, ¿sí? Y este fluido, al estar pasando en esta sección llamada garganta o embudo, vamos a decir, recordemos que aquí la velocidad se incrementa. Al incrementarse la velocidad, pues resulta que se genera una menor presión. Y al generarse una menor presión, pues se crea una succión. Todo el mundo pensaría de que al pasar un fluido por una garganta, y en esta garganta, si nosotros sacamos una sección, lo que va a provocar es
que esta pequeña tubería, lejos de que salga el agua, no saldría, simplemente se va a crear una succión. Entonces, al crearse una succión en los ¿cómo se llama? Carburadores de gasolina, pues va a provocar que aquí el flujo de gasolina está avanzando el flujo de gasolina. Entonces, al pasar por el tubo Venturi, pues inyecta el oxígeno, de mucha importancia para que el motor pues haga explosión. Recordemos que para que la gasolina pueda explotar necesita forzosamente que lleve oxígeno. Si no lleva oxígeno, pues no se puede llevar a cabo la explosión. Entonces el tubo de Venturi, podemos decir, es el que le inyecta el oxígeno o mezcla la gasolina con oxígeno y lleva así se pueda llevar a cabo el proceso de la combustión en el motor. Veamos aquí como en este caso el cilindro pues comprime, se da el chispazo y se da a cabo la explosión. Este tubo de Venturi también se aplica en los productos para dispersores, como en este caso para pintar. Para que la pintura pueda subir, pueda ser succionada la pintura, pues tiene un tubo de Venturi. Entonces este tubo de Venturi, el aire entra a presión, pasa por una sección estrecha y entonces lo que sucede es de que se genera una menor presión, y esta menor presión lo que genera es que succiona la pintura y ahora sí que la máquina, pues podemos decir, empieza a pintar. También tenemos aplicaciones en cuestiones dentales. En cuestión dental muchas veces vemos que la compresora, pues el flujo del aire lleva un solo sentido. Y en los equipos dentales tienen un equipo que se llama succionador. ¿Qué hace el succionador? Pues simplemente succiona la saliva de las personas cuando pues el dentista está trabajando con ellas. De esta manera el dentista no batalla tanto, porque la misma saliva se empieza a acumular en la boca cuando un dentista está trabajando pues con un paciente. Entonces el tubo de Venturi tiene muchas aplicaciones, sí, podemos encontrar más, pero estas serían 3 de las principales aplicaciones donde el tubo de Venturi es parte ahora sí que de nuestros días, ¿sí? La sustentación de los aviones. La aplicación de Bernoulli es lo que permite que los aviones hoy vuelen. Las alas de un avión son curvas en la parte superior y planas en la parte inferior. Esto hace que al moverse en el aire, la velocidad del mismo sea mayor en la parte superior que en la inferior, lo que demuestran las líneas de la corriente de la figura. De acuerdo con la ecuación de Bernoulli, la presión en la parte inferior del ala será mayor en la parte superior, dando como resultado una fuerza de empuje ascendente o de sustentación. Mientras mayor es la diferencia de presión, mayor será el empuje ascendente. Entonces, lo que hace la ala principalmente entonces es que el aire que está circulando por abajo baja a baja velocidad, arriba hay una mayor velocidad. ¿Por qué hay una mayor velocidad? Pues porque esta pequeña elongación hace que el aire tenga un mayor trayecto de recorrido, y esto va a provocar pues que el aire viaje a una mayor velocidad. Entonces, como viaja a una mayor velocidad, pues acá abajo se genera, ¿sí?, una alta presión, acá arriba una baja presión, y la misma presión es la que empuja. Prácticamente podemos decir que la presión es la que alza al avión para que pueda volar. Ojo, siempre y cuando el avión lleve o genere una velocidad, ¿sí? Si el avión no circula a una velocidad, pues no puede volar. Esto lo va a realizar los motores, ¿sí? Entonces, esto es lo que provoca que los aviones vuelen, ¿sí? Las aplicaciones de Bernoulli hoy nos han podido entender que los cuerpos tienen que ser aerodinámicos, y al ser aerodinámicos pues es fácilmente romper el aire, ¿sí? Entonces el ser aerodinámico nos va a ayudar a que podamos nosotros darles una aplicación. Aquí entendemos que en el caso de esta ala pues rompe fácilmente el aire, o podemos decir que no genera tanta fricción con el aire, a diferencia como una esfera, que aquí crea una turbulencia, o a diferencia de una superficie cuadrada, generan turbulencias. Entonces, la ecuación de Bernoulli nos ha entendido que los coches hoy tienen que ser aerodinámicos
para que estos puedan, a final de cuentas, pues ser más veloces. La ecuación de Bernoulli también nos explica fenómenos curiosos que hay en la naturaleza, como los tornados. Los tornados, o también los llamados, los tornados, cuando estos están girando, el aire está girando alrededor del círculo o del vórtice, está girando, pues se genera una mayor velocidad, por lo tanto se genera una menor presión, y esto es lo que hace que los tornados tengan ese poder de succionar cosas, meterlas al vórtice y lanzarlas, ahora sí, como a lo lejos. La presión atmosférica no se incrementa durante un tornado, el ventarrón o huracán, sino por el contrario disminuye debido a la velocidad del aire, que es mayor en condiciones normales. Aquí tenemos dos imágenes de dos huracanes que fueron podemos decir que muy graves en la historia de nosotros, podemos decir, en la historia de la humanidad. Aquí tenemos cuando el famoso huracán Vilma golpea la península de Yucatán. ¿Sí? Podemos ver aquí el ojo del huracán, ¿sí? o el vórtice, demasiado grande, parece que eran 50 kilómetros que tenía. Y por acá, el huracán Mitch, que impactó muy duro a lo que fue la región de Centroamérica, que fue Nicaragua y Honduras. Entonces, el poder de succión que tienen estos tornados, pues es debido a que la velocidad que llevan. Entre mayor velocidad giren los tornados, pues esto significa que tienen un poder de succión, y desde luego el poder de destrucción será más grande. Las aplicaciones de Bernoulli no tan solo se quedan en la naturaleza, sino también se explica en el caso de los juegos. Las curvas lanzadas por los lanzadores de béisbol también son consecuencias del principio de Bernoulli. La rotación que se imprime a la pelota en el momento del lanzamiento se da como resultado que parte del aire sea arrastrado por la pelota. Debido a la aspereza de su superficie, las costuras pronunciadas aumentan el efecto. ¿Qué quiere decir esto? Sabemos que el lanzador o el pitcher tiene que tener la habilidad, tiene que poder agarrar la pelota y hacer que esta pelota pues genere una curva. Y al generar esta curva, lo que va a provocar es de que el bateador pues simplemente no le pueda pegar, o interprete que la pelota no va a su bat, y por lo tanto pues se genera el famoso strike, ¿sí? O el strike. Bueno, se le llama, aquí es como tiene que agarrar, en estas imágenes vemos como el lanzador o pitcher tiene que agarrar la pelotita. Prácticamente la pelota se agarra con los dos dedos de arriba, ¿sí? Son los que le van a imprimir el efecto, y este efecto es el que va a provocar que la pelota pues tenga esas curvaturas. Hay una forma que se llama slider, otra que se llama cambio y otra que se llama curva. La forma de cómo agarras la pelota es cómo le vas a dar el efecto a la pelota. Aquí tenemos diferentes, pues podemos decir, trayectorias de lo que generan los pitchers, ¿sí? Son los diferentes efectos que se generan, y como pueden ver, vean los efectos que se generan. Acá abajo vemos cómo las pelotas, a final de cuentas, en una línea recta, esta simplemente cae, simplemente las bolas caen hacia abajo, aparte de la curva que llevan, y caen hacia abajo, entonces provocando que el bateador pues mueva el bat, genera un pitcher, y pues, el bateador mueve el bat y con esto genera un strike. Eso quise decir, ¿sí? Aquí vemos como este pitcher pues está lanzando la pelota, como los dedos como la tiene que sujetar. Bueno, te voy a mostrar unos videos más adelante de los aviones aterrizando, que cómo es posible que a final de cuentas un avión pueda volar, el humo de una chimenea, que vamos a ver más adelante en este video, y otro video de hidrodinámica de Bernoulli. Bueno, por mi parte sería todo. Si tienes alguna duda, te invito a que la escribas en la publicación. Gracias.